que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En el episodio anterior, seguimos conversando acerca de ser padres en Cristo. Y a modo de resumen, aprendimos lo siguiente. 1. Los grandes problemas a corregir en la iglesia es precisamente el escaso apoyo, el soporte y la contención que la hermandad brinda hoy a los padres de familia dentro de la congregación. Esto se debe a la falta de identidad de cada uno de los que integran las congregaciones y comprender que realmente somos familia en Cristo. La pertenencia entre los hermanos no es una realidad y por ende el individualismo persiste en los creyentes. 2. Pedir consejo sin culpa es la base para los padres, tanto los primerizos como los que tienen más de un hijo. Salomón escribió en Proverbios capítulo 11, versículo 14 y Proverbios 15, versículo 22, para afirmar que pedir consejo es una buena base para los padres y debe ser una pieza fundamental para ir corrigiendo la crianza de los hijos. 3. La soberbia de los padres modernos de hoy, que prefieren Google o la inteligencia artificial como fuentes de consultas, no son el modelo a seguir, ya que ni Google ni la inteligencia artificial tienen algo que la iglesia posee, que es la mente de Cristo y la experiencia en la crianza. Por eso que Proverbios capítulo 12, versículo 15 y capítulo 13, versículo 10 hablan de lo malo que es la soberbia en este aspecto. 4. Ser consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace es fundamental para la correcta crianza de los hijos. Si bien ambos padres son responsables en este sentido, es el padre que tiene mayor responsabilidad. Por ello que un padre debe predicar siempre con el ejemplo, ya que los hijos van a tender a imitar al padre en todo lo que éste haga, incluso más que a su mamá. 5. El doctor John Trent y Gary Smalley, autores de La bendición del padre, afirman que el tacto, la afirmación y la mirada de amor que da el padre a su hijo pequeño marcan su identidad de por vida. Ellos aconsejan en bendecir con el contacto físico, una caricia en la cabeza, una oración al oído, afirmar con palabras, como por ejemplo el papá está feliz de tenerte, eres un regalo de Dios. El doctor Kevin Levan, autor del libro El niño que lo logra todo, dice que los primeros 2 años forman el cimiento del respeto, la obediencia y la autoestima. El especialista aconseja establecer consecuencias suaves ante cualquier error, pero constantes en el tiempo. Elogiar el esfuerzo, no solo el resultado, y jamás o por ningún motivo humillar a los hijos, aunque ellos no lo entiendan. Como ya hemos estado viendo, la crianza, aún desde la gestación, es un proceso que requiere de una participación más activa y permanente de los padres, y especialmente la del papá. Es por ello que el no entender que los hombres de Dios debemos impregnar la imagen de Cristo en nuestros hijos nos hace negligentes en la formación de hijos de reino. El problema en esto es nuestro individualismo, la separación que tenemos en nuestras mentes de la iglesia con nuestra vida ordinaria. Y es por ello que vivimos más en lo material que en la realidad en Cristo Jesús. Ser padres en Cristo, hermanos, es un privilegio de parte de Dios y que el Señor nos brinda para sumarnos desde la vida familiar a la obra de Dios, formando en nuestro seno del hogar los precursores del Evangelio. Pero como no entendemos esto, los creyentes van a seguir yendo a los recintos con la excusa de adorar a Dios y dejar en las manos de los maestros o las maestras de la iglesia la responsabilidad de educar a sus hijos, cuando esta labor la deben hacer ellos. Tampoco hay alguna reconversión de parte del pastorado en reparar esta negligente actitud. Y el resultado está a la vista: hijos rebeldes, desobedientes, sin respeto a sus padres y menos a la congregación, de mal comportamiento incluso en otros lugares. Por ende, la pregunta que cabe: ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos teniendo un reflejo de la imagen de Cristo en nuestros hijos? Difíciles preguntas, ¿cierto?
quiero que entiendas un principio de la formación de hijos. A todo hijo se le debe enseñar a hacer el bien, ya que por naturaleza vienen contaminados. Por ende, los padres en el Señor deben realizar la tarea diaria de educar y encauzar a un hijo en Cristo. Amados hermanos, no podemos dejar esta labor en manos de terceros. Y por cierto, ni una empleada, y menos los abuelos, están para esta labor de educar cuando es tu responsabilidad. Algunos me dirán, hermano Rodo, estamos cansados, la rutina laboral es pesada, se pasa rápido el tiempo y no tengo alternativa, y debo dejar a mis hijos con otras personas, porque necesito trabajar, o no tengo el tiempo de criar. Todos estos argumentos son válidos, pero no justifican nuestro actuar, hermanos. Hay una responsabilidad ineludible, urgente y sobre todo hoy, de ocuparnos en la crianza. Porque déjame decirte algo, tú darás cuenta delante de Dios por tu negligencia. No existen excusas, porque si las tienes quiere decir que has negado la fe. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías al respecto? Y dice, así dice Jehová, deteneos en medio de los caminos, y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, y dónde está el camino bueno, y andad por él, y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Jeremías capítulo 6, versículo 16, es la versión cuarta de la Biblia textual. Jeremías le dice al pueblo, deténganse en los caminos que están transitando. Hermano, detente en la crianza de los hijos que estás llevando. Pregunta cuál es el verdadero camino y anda por él, para que tengas descanso para vuestra alma el día de mañana. La mala crianza generará hijos débiles que no sabrán enfrentar el futuro y dependerán siempre de los padres. La crianza de los hijos es hasta la mayoría de edad, no para siempre, hermano o hermana que estás escuchando. El proverbista escribe y dice, instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Estás dejando que Google, la inteligencia artificial, las redes sociales, YouTube, Instagram, el colegio, hagan tu trabajo? Para algunos le podrá ser exagerado que empezar a poner límites a un hijo desde los primeros meses de vida es una medida extrema. Pero la Biblia no tiene letra chica en esto, y menos excepciones. La instrucción de un hijo, como ya lo dije en episodios anteriores, parte desde el vientre de la madre. El padre de familia tiene especial responsabilidad delante de Dios en esta labor. Amados, formar un hijo conforme a la imagen que es Cristo es desde que decidiste tenerlo. Los hijos se hacen por amor, y por amor a Dios y a ellos, se les forma para portar la imagen que es Cristo. ¿Vas entendiendo la magnitud de la responsabilidad que esto implica? Por eso que el yugo del matrimonio es comparable al de bueyes. No es para perros y gatos, como algunos matrimonios se comportan. Es para bueyes que llevan juntos el peso de la carga. Como pastor me toca ver esto a menudo en las congregaciones. Papás adorando al Señor, mientras los hijos están en el celular, en los asientos, mientras están en el culto. Con esto queda claro que los hijos molestan, y además ellos gobiernan. Los padres son gobernados por los hijos, y por si fuera poco, hermanos, tenemos padres permisivos, muchos de ellos gobernados por la culpa al no estar presentes en la semana con sus hijos debido a sus trabajos. Todas estas realidades hoy se ven en las congregaciones. ¿Y qué está haciendo la iglesia al respecto? Nada, hermanos. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios capítulo 6 y dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, es la versión cuarta de la Biblia textual. El apóstol da un consejo a los hijos. Primero,
que ellos deben obedecer en el Señor a los padres. Nota que la obediencia de los hijos a los padres parte de la justicia. Esto debe ser inculcado en tu hijo desde su primer año de vida. De esta enseñanza de Pablo se desprenden 4 principios de la crianza. Educar a un hijo en la obediencia. Primero a Dios y luego a los padres, ya que la obediencia es un elemento crucial de la fe y de la justicia, como acabamos de leer. No es posible mostrar la fe a los hijos si no hay obediencia inculcada primero. El profeta Samuel, ante la desobediencia de Saúl al mandato de Dios, dice lo siguiente: y respondió Samuel: ¿se complace Jehová en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Jehová? He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra de Jehová, Él también te ha rechazado como rey. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, en la versión cuarta de la Biblia textual. Saúl, por desobedecer a Dios, perdió su reinado, hermanos. La obediencia es una base fundamental de inculcar a un hijo, y no una obediencia ciega. La obediencia a Dios es por medio de la fe, entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La obediencia a los padres tiene especial valor en este principio, pues, como dice Pablo, es justo. Si los padres obedecen a Dios, un hijo va a aprender a obedecer a los padres. La obediencia es un mandamiento de Dios. Por ello que para educar a un hijo en la obediencia, lo primero que debe estar es el ejemplo de los padres en esta materia. Si el hijo no ve en ti, papá, o en ti, mamá, a una mujer o a un hombre obediente, jamás podrás persuadir a tu hijo a obedecerte y menos obedecerá al Señor. Ahora bien, la obediencia tiene un ingrediente importante, que es el respeto reverencial. En esto, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo fue obediente, y así lo manifiesta Pablo en la carta a los Hebreos y dice: quien, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su reverencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, en la versión cuarta de la Biblia textual. Amado, si Cristo, siendo Dios, aprendió la obediencia, ¿no te parece que es algo que tú primero debes aprender para poder enseñar a tu hijo? El testimonio de obediencia, del temor reverencial a Dios, son los valores que te permiten tener autoridad para gobernar tu casa. Un hijo debe aprender a identificar claramente que Dios es quien lo gobierna, que está bajo el sistema del reino y que sus padres representan la primera autoridad que él debe obedecer. Los hijos de hoy no tienen claras las autoridades en sus vidas, porque los permisivos padres están criando bajo la culpa. Como trabajan y no están con ellos, tienden a compensar a sus hijos con bienes materiales, en vez de poner una estructura de gobierno sobre sus vidas. Por esta razón, que hoy vemos constantemente hijos que hacen protestas, insultan a los profesores o sus maestros, no tienen ningún respeto por la policía y autoridades del gobierno. Y no estoy hablando solamente de los niños del mundo. Esto, hermanos, está en nuestras propias congregaciones. Guiar en Cristo es precisamente establecer los principios de la crianza de Dios en nuestros hijos, entendiéndolos nosotros primero y siendo los principales referentes y ejemplos de estos principios. Lo dije en episodios anteriores: padres que den el ejemplo en obediencia y fe, padres consecuentes en actos y palabras,
padres presentes para sus hijos son los modelos para seguir en la formación de hijos del reino del Señor. ¿Lo van entendiendo? El segundo principio en la enseñanza que nos deja Pablo en Efesios capítulo 6 es la justicia. Ejercer la justicia es un valor crucial del reino y que debes enseñar a tus hijos. La justicia en ejercicio es el valor más importante y que marca el comportamiento de un hijo en el futuro. Por ello que los padres tienen la especial responsabilidad de ejercer la justicia permanentemente, tanto con el prójimo como al interior de su casa. La palabra griega usada por Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 1, para justo, es dikaios, que significa hacer lo recto o buscar la equidad, pero que lo hace delante de Dios. Este término tiene un sentido más amplio que quiere decir hacer lo recto, lo justo, alguien virtuoso que guarda los mandamientos de Dios. Por lo que obedecer es un acto de rectitud teniendo a Dios presente. Como dije anteriormente, la principal labor de los padres en Cristo es educar a los hijos a hacer el bien, a hacer lo correcto, incluso si eso a nosotros mismos no nos gusta. De hecho, nuestra carne humana, hermano, como está contaminada por el pecado, no quiere hacer lo bueno. Por eso que debemos hacer lo recto nosotros primeros como padres y mostrar con el ejemplo a nuestros hijos. Es obligación de los padres ser los referentes de la crianza. Incluso puedes repetir miles de veces pasajes de la Escritura, hermano o hermana que estás escuchando, y llevarlo a la congregación si quieres a tus hijos. Pero tu hijo o hija aprenderá de lo que ve en ti y de lo que ve de lo que tú hagas. Ahora, ¿qué es la justicia en la crianza? En términos bíblicos y psicológicos, la justicia no es lo mismo que castigo, sino dar a un hijo lo que necesita, según su carácter y etapa. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en el camino. Modelar con el ejemplo la verdad, la equidad y la misericordia. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Corregir con sentido de propósito y de restauración, no de descarga emocional, es decir, no debes castigar a un hijo o pegarle o hacer algo por la ira que sientes. La corrección no se hace con ira. La corrección es un acto de justicia y debe ser llevado en paz delante de Dios, entendiendo que la corrección debe infundir aliento y como elemento es crucial de la fe. Salmo 23, verso 4, dice la frase: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En resumen, hermanos, de lo que llevamos, tenemos los siguientes principios de la crianza en Cristo. Como vimos en los primeros episodios, la gratitud a Dios, traducida en actos como la ofrenda. Se le debe crear conciencia a los hijos de ser agradecidos siempre, y primero a Dios. Segundo, la proclamación del nombre de Dios. Un hijo en Cristo debe saber expresar sin vergüenza a Cristo, ser un niño que en su normalidad Dios está presente y que Él anuncie el nombre de Dios, criarlo bajo esa mano siempre, porque debemos hacer lo que dice Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en el camino. Tercero, la obediencia como un elemento esencial de la fe en Cristo y como un acto de justicia es otro principio para la crianza. Y el último que acabamos de ver es la justicia en un sentido amplio de la palabra, es hacer lo bueno, lo correcto, lo recto delante de Dios, entendiendo que Dios es el que nos está mirando, como las acciones concretas de obedecer. Todos estos principios de la crianza de un hijo deben ser expresados desde el vientre primero, en la labor espiritual de los padres, en la cobertura en oración, en la sana convivencia en el hogar y luego en la aplicación de estos mismos principios desde que son bebés, poniendo límites y rutinas que afirmen esta confianza. Hemos visto que la sana convivencia del matrimonio proporciona seguridad emocional a los hijos, sabiendo que ellos absorben todo, son verdaderas esponjas, hermanos.
Y es por ello que es necesario revisar el yugo del matrimonio y de que la marcha sea en la paz de Cristo, no en medio de conflictos. En nuestro siguiente episodio seguiremos hablando de estos principios, pero ya en el siguiente segmento de edad de ellos a partir de los 3 a los 8 años. Recuerda que estamos en una serie de episodios para hablar de ser padres en Cristo y de la importancia que hoy tiene hablar de este tema debido a que hay ausencia importante de enseñanza en esta materia. Los invitamos, por cierto, a que sigan escuchando nuestros siguientes episodios. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por haber estado esta semana hablando de la crianza en Cristo, un tema tan importante de abordar en estos días y que necesitamos comprender a la luz de tu palabra. Te agradezco, Señor, por la luz también que nos ofrecen expertos en la materia, hijos de Dios que se han dedicado a hablar de estos temas en profundidad, no solo desde lo que dice la Escritura, sino también aplicando la sabiduría de Dios que ellos también portan para hablar en oportuno a lo que necesitamos atender en estos días. Es necesario que los padres, sobre todo los padres jóvenes, comprendan la necesidad que tenemos y la responsabilidad de criar a hijos en Cristo. Hoy día esta ausencia de crianza está haciendo que los precursores en el día de mañana sean gente débiles que ni siquiera entiendan lo que es la fe. Padre Celestial, yo te ruego que hoy se levanten hombres y mujeres dispuestos a hacer cambios radicales en sus vidas para que sus familias proclamen el nombre de Cristo, teniendo como referencia el Evangelio, la obediencia a tu palabra y la obediencia, Señor, actuando en justicia. Señor, es necesario que revisemos los yugos, que revisemos cómo estamos llevando la crianza de los hijos. Hoy este tema es tan atingente porque necesitamos hacer un cambio en las cosas como las estamos llevando. No es tiempo de perderlo en los recintos adorando y entreteniéndonos el día domingo. Necesitamos abordar estos temas, hermanos. Necesitamos que el Señor nos ilumine y nos impulse con la energía de su Espíritu Santo a hacer los cambios que necesitamos aplicar. Señor, yo te pido tu dirección y apoyo a cada uno de los que están escuchando este programa para que comiencen a hacer estas labores. Y todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a nuestro siguiente episodio para seguir conversando de ser padres en Cristo y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfecciona